buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Como siempre, estamos muy felices de poder compartir con ustedes cada día. Sabemos que este programa tiene propósito y es el propósito de educar, hacer prevención en salud. Y desde hace 10 años estamos con ustedes de manera ininterrumpida para poder brindarle de mayor manera y de mayor bendición el programa que se realiza también pensando en cada uno de ustedes, los temas prácticos sencillos, pero al mismo tiempo contamos con muchos médicos especialistas que nos acompañan de lunes a viernes, hablando de diferentes áreas de la salud, contándonos acerca de sus avances médicos y por supuesto de su experiencia clínica, contestando cada uno de sus mensajes a través del 9230. El día de hoy tenemos un programa esencial, fundamental para usted y toda su familia. Hablaremos acerca de la hipertensión arterial, por supuesto novedades en el tratamiento que nos trae el experto invitado el día de hoy. Nos acompaña el doctor Omar Videa. Él es especialista en medicina interna con estudios también en enfermedades metabólicas en Japón. Y les voy a contar un poco acerca de sus actividades del día a día. Además, él es director del Centro de Estudios Médicos BIME. Es director de la Clínica de Atención Médica Integral CAMI. Es profesor de la Facultad de Medicina en la UNA, jefe del Servicio de Emergencia de Hospimed, médico especialista del Servicio de Emergencia de DIME y además él es director del programa radial Aquí con mi médico en HRN. Así que bienvenido al doctor Videa porque sabemos que dará lo mejor para todos ustedes. Así ustedes también pueden interactuar con nosotros a través del 9230 porque tendremos sorpresas y novedades el día de hoy para todos ustedes. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, doctora. Es un placer estar ante su auditorio. Sabemos que durante muchos años está haciendo esa labor de comunicación que es muy interesante, llevando un mensaje oportuno para la población que está necesitada de consejos en los cuales nos pueda llevar a un mejor estado de salud. Así es, doctor, y empezaremos a hablar un poco con respecto a la hipertensión arterial. Sabemos que un gran porcentaje de la población padece de esta enfermedad, y no solamente en nuestro país, sino que también a nivel mundial, y que requiere de atención, conciencia, diagnóstico precoz y por supuesto de cuidados que más adelante hablaremos y ampliaremos. Sí, efectivamente, la hipertensión arterial, cuando nosotros hablamos de las estadísticas, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, nos estamos refiriendo a que es una enfermedad crónica con una prevalencia, hablamos de casos nuevos y viejos, de aproximadamente un 30%. ¿Qué estamos diciendo, refiriéndonos al respecto? Es que por cada 10 personas, 3 están padeciendo de hipertensión arterial, y estos datos mundiales no se alejan de nuestra realidad. Estudios últimos de los consensos latinoamericanos de hipertensión nos habla que la prevalencia para Honduras anda aproximadamente en un 32% para mujeres y un 31-30% para hombres. Doctor, ¿y a qué se debe esta prevalencia y sobre todo los pacientes que siempre están consultando? Bueno, estoy con esta enfermedad, me dijeron que ya tengo un diagnóstico, pero que también tengo muchas otras enfermedades más que no las sabía y que no tenía síntomas en su momento, pero que de repente las tengo. Hay condiciones preexistentes, ¿verdad? Hemos visto que en los últimos años esos cambios en el estilo de vida están influyendo en la población para atender de manera temprana la hipertensión. Hablamos de una hipertensión esencial o idiopática, que se desconoce una etiología per se, que eso anda aproximadamente en un 90%, y de los cuales el 10% es hipertensión secundaria, que pueden ser estas causas endocrinológicas, trastornos de la glándula tiroide, pero es importante mencionar de que eso, como hipertensión secundaria, que lo veíamos en jóvenes, solamente asociada, ahora estamos viendo que este trastorno lo estamos desarrollando y diagnosticando de manera temprana, la hipertensión esencial en jóvenes, y eso es lo que realmente llama mucho la atención y nos pone en un sistema de alerta. ¿Por qué? Porque esa condición, uno de los factores predisponentes para el desarrollo de hipertensión son los trastornos nutricionales. Hablamos del sobrepeso, la obesidad.
Existen otros elementos como alteraciones que hay en los niveles de los lípidos, de las grasas. Hablamos de un nivel de colesterol elevado, triglicéridos elevados, el ácido úrico elevado. Esto lleva a un trastorno en el cual los mecanismos de autorregulación que nosotros tenemos en el organismo se pierden porque tenemos estímulos que elevan la presión arterial, pero se contrarrestan automáticamente cuando el estímulo eleva la presión. Cuando perdemos ese control o ese autocontrol es que se desarrolla la hipertensión arterial, una condición en la cual está determinada por la afectación que hay a nivel periférico, o sea, en las arterias de nuestro organismo, que aumentan la tensión, aumentan la presión durante el paso de la sangre, y esa tensión persistentemente elevada conduce a lo que es hipertensión arterial, y esa alteración nos va llevando consecuencias, nos va trayendo consecuencias en las cuales se ven de manifiesto la afectación de otros órganos. O sea que la hipertensión lleva como consecuencia alteraciones que pueden estar a nivel de cerebro, a nivel del riñón, a nivel de corazón, de órganos vitales que por la alteración que hay circulatoria nos puede dar ya las complicaciones que nos ponen en riesgo la vida. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, que se podría esperar en un paciente? Y en algunos de los casos que podría ser asintomático definitivamente, y cualquiera de nosotros que estamos aquí o en cualquier lugar que nos estén sintonizando, podría ser que está pasando por una prehipertensión o hipertensión, y el doctor ya nos va a hablar acerca de la clasificación para que ustedes lo entiendan de la mejor manera y definitivamente no tener ningún síntoma hasta cuando va pasando el tiempo y los factores de riesgo se van sumando y el paciente debuta como hipertenso. Es interesante la pregunta debido a que hay pacientes que no manifiestan ninguna sintomatología. Hay síntomas clásicos de la hipertensión o la elevación de las cifras tensionales. Hablamos cuando está el dolor de cabeza, que es la cefalea. Es un dolor que se puede localizar a nivel frontal y occipital. De luego, posteriormente, puede dolerle toda la cabeza, un dolor que tiene características de ser pulsátil y que se acompaña de síntomas como mareos, el tinnitus, que es el zumbido de oídos. Otra condición que puede presentar el paciente es también náuseas, mareos, como de los síntomas principales que podemos encontrar en el paciente, alteraciones en los cuales en la marcha, y estos ya nos ponen en alerta. En la medida que las cifras de la presión arterial vayan aumentando, lógicamente los síntomas serán más pronunciados, más intensos, y serán acompañados no solamente de uno, sino que de esa variación que puede presentarse. Cuando hablamos de la clasificación de la presión arterial, tenemos que establecer que hipertensión, hablamos de cifras de presión arterial sostenidas o altas en valores superiores a 140, la primera presión conocida como presión sistólica, y mayor de 90 la presión diastólica. Existe una condición en la cual se habla de prehipertensión. Son cifras tensionales de la presión sistólica, que hablamos de la primera, que está contemplada entre 120 y 139, y para la presión diastólica entre 80 y 89. Entonces, ¿cuál es la presión ideal? La presión ideal u óptima, estamos estableciendo valores de la presión arterial sistólica menor de 120 y menor de 80 la diastólica. Posteriormente ya tenemos un cuadro de alta presión donde las cifras son mayores de 140 a 90, venimos a establecer dos estadios o dos categorías en los cuales están contempladas la presión sistólica en el estadio 1, que va de 140 a 159 y 90 a 99, y un estadio 2 que es las cifras tensionales que superan los 160 y los 100 de presión arterial diastólica. Doctora, al hablar de los factores de riesgo, ¿el estrés podría ser un factor de riesgo importante en la aparición o que se desencadene una presión alta? Fíjese que sí. Hay enlistadas diferentes estímulos que incrementan la presión arterial, y es que, para poner un ejemplo, el estrés, como el estrés que puede ocasionar una visita médica, puede llegar a incrementar la presión arterial entre un 30 a 40 milímetros de mercurio. O sea, puede elevarse la presión el hecho de ir a consulta. Esto es considerado hipertensión de bata blanca, pero lo importante establecer acá es que existen mecanismos de contrarregulación. La presión se me incrementa, entonces automáticamente el cuerpo tiene la capacidad de
generar descensos de la presión arterial. Cuando esa capacidad se pierde y la presión persiste elevada es cuando hablamos de hipertensión. Otras condiciones en las cuales pueden estar estimulada la elevación de la presión arterial puede ser condiciones como el comer, el hablar. Esto modifica el estar en una conversación, puede modificar la presión arterial entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Entonces, pueden ver que existen diferentes situaciones, condiciones de enfermedades, como el estreñimiento, por ejemplo, puede llegar a incrementar la presión. Estos estados pueden llevarnos a hasta 20-30 milímetros de mercurio. Pero lo importante es que no podemos estar justificando estos estímulos en relación a establecer que son ellos los causales, sino que si en determinado momento tenemos el estímulo, la presión sube, pero se contrarregula. Si se persiste esa elevación, entonces ya estamos hablando de una anormalidad. Con esta explicación nos tenemos que ir a una breve pausa comercial y enseguida volvemos. Envía la palabra salud al 9230 y gánese esta noche un glucómetro por cortesía de Meiko. Meiko, transformando vidas en Honduras desde 1900. Existen varios datos curiosos o preguntas importantes e interesantes que los pacientes realizan, entre ellos el consumo de sal. Sabemos que en nuestro país estamos acostumbrados a consumir alimentos con sazón, con sabor, pero se cree que el sazón en realidad sí lo da la sal. Pero existen otros condimentos que también le pueden dar un buen sabor a las comidas. E incluso el doctor nos va a hablar en este momento acerca del consumo de sal en pacientes hipertensos y pacientes que no lo son. ¿Cuánto es la cantidad? Por otro lado, nos dicen algunos parámetros de que la sal es importante. De hecho, los médicos endocrinólogos que siempre nos acompañan nos dicen porque el yodo es importante para prevenir enfermedades de la glándula tiroides. ¿Qué opina el doctor Omar Videa de esto? Sí, realmente es una condición que debe ser restringida, pero no en su totalidad por los requerimientos que hay basales, como lo ha dicho, con respecto al consumo de la sal, estimando en los cuales una forma práctica como podemos dar a nuestra población que nos ven esta noche, es decirles, si usted padece de la alta presión, es recomendable cocinar con una cantidad mínima de sal. Y al cocinar con una cantidad mínima de sal, lo que no debe de estar es el colocarle sal extra, porque en nuestra mesa lo primero que está acompañando el alimento es el salero. Entonces, el adicionarle más sal, eso altera todavía aún más el porcentaje que nosotros debemos de tener en nuestro plato. Entonces, se debe de cocinar los alimentos con una mínima cantidad para el paciente con hipertensión y no adicionar aún más, porque estos alimentos a veces se combinan, por ejemplo, con los lácteos. Y esto tiene un porcentaje de sal que se va a incrementar a lo que hemos utilizado en ese alimento que hemos preparado y que le hemos agregado en la cocina, y trae como consecuencias entonces elevaciones de la presión arterial porque el sodio la incrementa, y acompañado de esto va a traer consecuencias porque va a haber un trastorno en el cual la eliminación de los líquidos que se va a ver de manifiesto en las piernas, va a haber acúmulo de líquidos donde usted lo va a ver reflejado posteriormente a una actividad diaria en horas de la tarde, se va a estar incrementando con lo que se llama la presencia de fobia, que es que usted ponga sus dedos y hunda alrededor del tobillo, usted va a ver reflejado cómo se está acumulando ese líquido, y ese líquido se ve favorecido por el alto consumo de lo que es la sal. Entonces nos hablaba anteriormente con respecto a la hipertensión de la bata blanca. En efecto, a muchos médicos nos pasa de que el paciente aparentemente no es hipertenso, pero sí tiene factores de riesgo. Ya es prediabético o es diabético, el paciente tiene grado de sobrepeso, obesidad importante, y al llegar a la clínica se le van las cifras de la presión arterial. El paciente dice, no, pero yo no soy hipertenso, yo me lo chequeo en mi casa o me lo chequeo en otros lugares y ya está completamente normal. Pero esto quiere decir que o es un llamado para nosotros los médicos de que el paciente podría ser hipertenso o no necesariamente. Realmente debemos de establecer lo siguiente. Existe un valor promedio de elevación de la presión arterial durante la consulta. Ese valor está contemplado entre 20 y 30 milímetros de mercurio, o sea que
Si usted tiene una presión basal óptima, que puede ser 120, 110, entonces lo que va a haber reflejado con eso es un incremento que puede llegar a 140. Si su presión basal es 140 y suma 30 por la consulta, llega a 170, pero no es posible que justifiquemos a bata blanca o por la condición cuando tenemos pacientes, que es muy frecuente y muy habitual que nos llega a la consulta con cifras tensionales de presión arriba de 180, arriba de 190, 110, ya en una condición de crisis hipertensiva. Entonces, hay que diferenciar estos valores. ¿Por qué? Porque a veces podemos entrar en una justificación y eso nos puede dar una confianza de que la presión está normal cuando sale del consultorio. Entonces, el monitoreo es el punto aquí importante para poder determinar, porque tenemos que hacer comparaciones de las cifras de la presión arterial en consultorio y fuera del mismo. De hecho, una de las formas en las cuales nos sirve como seguimiento del paciente que ya es diagnosticado con hipertensión arterial son las presiones o los registros que el paciente trae de casa. ¿Por qué? Porque hacemos la parte de comparativa, pero tenemos que establecer que las cifras que hemos dado en un inicio son cifras de presión arterial o estándares que están determinados para la consulta, porque si usted está en su casa, la meta de la presión arterial o el límite superior de su presión arterial cambia, porque esta debe ser de 135 a 85, menor de ese valor. Entonces hay que tener mucho cuidado en función de que el 140-90 diré yo que tengo bien controlada mi presión arterial, pero cuando asisto a consulta, pero un monitoreo o un registro en casa es valores de 135-85, porque todos esos factores son modificables en función de la relajación que existe en un ambiente que usted lo hace habitualmente. Ya que estamos hablando acerca del monitoreo de la presión arterial, doctor, ¿nos podría comentar un poco con respecto a los horarios adecuados que podrían existir o que existen para el monitoreo de la presión? ¿Cuáles son los requisitos, para así decirlo, las condiciones ideales en las cuales el paciente se puede monitorear la presión arterial en su hogar? Sí, es muy importante el poder determinar que para una toma adecuada de la presión arterial debe tomar en cuenta aspectos básicos como el no consumo de café en los 30 minutos previos a la toma de la presión arterial, que debe estar en una condición, en una silla cómoda, con el respaldar de su espalda, debe estar apoyado, debe tener su brazo extendido. Y una pregunta muy importante que le hacemos a nuestros jóvenes en las aulas universitarias es ¿en qué brazo tomar la presión? Yo pienso que es importante poder establecer esto porque tenemos que inicialmente tomar la presión arterial y definir cuál es nuestro brazo dominante para poder tomar la presión arterial. En nuestro brazo dominante se ejerce un mayor desarrollo tanto de músculos como de arterias que pueden alterar las cifras de presión arterial que no coincidan con nuestra presión sistémica. Entonces, lo ideal es consultarle al paciente, a la persona. Usted pregunta, ¿usted qué va a tomar la presión arterial? ¿Con qué brazo usted, con qué mano se escribe? La mayoría, más del 90%, escriben con la derecha. Entonces, debe de ser el brazo contrario para tomar la presión arterial y esa será más representativa que en el brazo dominante para tener objetivamente una evaluación de la presión arterial. Entonces, tomamos en el brazo contrario al dominante la presión arterial y debemos de tener otras consideraciones como, por ejemplo, tener apoyado sobre la planta de nuestros pies sobre una superficie sólida o fija. Todos estos factores y estos detalles pueden alterar la toma de la presión arterial. Idealmente se tiene establecido que debe de utilizarse un aparato, ya puede ser este manual que tiene una mayor precisión, pero en casa usted puede tener un esfigmomanómetro, que es el aparato para tomar la presión arterial de brazalete, porque es el que pone usted y le permite tener una presión arterial muy cercana a lo que puede ser un manual con un margen de error mínimo. Si usted tiene
un esfigmomanómetro de muñeca, las guías no lo recomiendan su uso, pero yo considero que gran parte de la población en los hogares donde estamos llegando es uno de los instrumentos prácticos que se tienen. Entonces la recomendación es para llegar a ese porcentaje de encontrar una presión adecuada a lo que puede ser un aparato manual, es que usted se coloque en su muñeca, en el brazo no dominante, este esfigmomanómetro y lo ponga a la altura del corazón, porque eso evita las alteraciones que pueden tener la presión arterial, porque si su brazo usted no lo tiene en esa posición, lo que va a ocurrir es que la presión arterial le va a parecer elevada. Igual, si lo baja, le va a parecer baja. Entonces, el aparato, el esfigmomanómetro, cuando es a nivel de brazo, pues evita eso porque ya tiene una dirección. Esto es en los casos en los cuales ustedes no tienen un método, es un método alternativo. Porque cuando nosotros tenemos un paciente en consultorio, para hacer su diagnóstico debemos de tener al menos 2 tomas promediadas en 2 visitas diferentes para llegar al diagnóstico. No por la primera vez que a usted le encuentren la presión alterada es que significa que usted ya tiene hipertensión, sino que lo que implica es que tenemos un riesgo de desarrollar la presión arterial. O sea, tenemos la sospecha que puede tener este paciente hipertensión. Pero el método ideal y que contamos en nuestro país es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, más conocido por sus siglas MAPA. En el mundo, y nuestro país no es la excepción, esa es la manera de que con mayor exactitud y precisión nosotros podamos establecer si usted tiene o no hipertensión arterial. Y esto es un estudio que donde le colocan un brazalete digital que anda grabando las presiones arteriales durante las 24 horas del día. Durante usted está despierto, hace tomas cada 15 minutos y durante el sueño cada 30 minutos. Eso nos permite conocer e introducirnos a lo que es la variabilidad de la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay cifras de presión arterial normal durante el día, durante usted está despierto y durante la noche. Entonces, eso nos ayuda a establecer, porque usted puede hacer diagnóstico de la presión arterial diurna, nocturna y de las 24 horas. Pues este es el método en el cual, sin duda alguna, en 24 horas usted puede darse cuenta que tiene hipertensión, porque si hace mediciones, que es la segunda alternativa, requiere al menos 5 días de la semana de manera continua estársela tomando. Pero ¿qué pasa si las cifras tensionales continúan en aumento? Usted no puede esperar 5 días para llegar a tener este diagnóstico. Este aparato nos brinda la posibilidad de poder establecer una precisión en el diagnóstico, el seguimiento, porque usted puede tener ya hipertensión arterial y hay una variabilidad de la presión, que va al consultorio, la encuentran elevada, va a su casa, la presión desciende, luego un estímulo cual sea le incrementa la presión arterial. Entonces usted requiere de un mecanismo en el cual se pueda identificar, porque esto registra las presiones y podemos tener acceso a esos datos en los cuales podemos identificar las horas de la alteración, y eso trae consigo poder eficientar o determinar el tratamiento, las horas de tratamiento, para poder tener un control de 24 horas. Bien, escucharon, qué interesante respuesta e importante. Tómalo en cuenta y por supuesto póngalo en práctica. No sabemos, nadie está exento de tener ninguna enfermedad, entre ellas la hipertensión arterial. Después de esta breve pausa comercial, seguiremos hablando acerca de este tema. Tenemos muchísimas más preguntas y por supuesto sus comentarios son bienvenidos a través del 9230. Enseguida regresamos con más de Avances en Salud. Seguimos con más información en Avances en Salud y nos acompaña el doctor Omar Videa. Él es especialista en medicina interna. Nos está hablando con respecto al MAPA, la nueva forma, o más bien, bueno, en nuestro país ya existen algunos lugares y el doctor lo implementa en su consulta médica privada. Este monitoreo importante donde el paciente, como les había explicado anteriormente, se lo lleva a su casa y están midiéndose las variabilidades de presión arterial para así establecer un diagnóstico, por supuesto ver los horarios o los estímulos al que el paciente ha estado sometido en el transcurso del día y que pueden estar determinando
a que su presión arterial se eleve. El doctor nos va a hablar de varios de los casos clínicos que él ha tenido, porque al ver a sus pacientes con este nuevo monitoreo que existe, ha tenido excelentes resultados y por supuesto guía también no solamente para indicar el tratamiento del paciente, sino que también para indicar su actividad física, que lo ha incorporado también dentro de su programa de atención integral al paciente. Correcto. Hemos establecido un modelo en Hospital DIME, que es la Clínica de Atención Médica Integral, donde combinamos la atención clásica de especialidades en la parte de medicina interna y enfermedades cardiometabólicas, pero al lado, involucrado la manera integral con lo que es nutrición, una clínica de nutrición y una clínica de actividad física. Es importante tener este concepto en el cual el manejo integral de estas enfermedades debe de ir acompañado de cambios en el estilo de vida. Es difícil poder establecerle al paciente parámetros en la actividad física cuando no lleva un régimen. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo con esta nueva iniciativa, en el cual establecer, llevar de la mano, pero llevar de la mano un ejercicio por el personal capacitado para eso. Y es la medicina física y rehabilitación los encomendados a llevar esta labor. Acá en Honduras tenemos el concepto de medicina física y rehabilitación en función de que tuve un trauma y me ayudan para poder recuperarme, para poder habilitar mi función de alguna parte de mi cuerpo, pero la actividad física también es una área que está facultada medicina física y rehabilitación para llevarlo. Entonces, en el centro, en la Clínica de Atención Médica Integral, realizamos este tipo de experiencias en las cuales los pacientes, previa a el inicio de una actividad, ya sea un plan nutricional, ya sea la actividad física, debe de pasar por una evaluación. Y nos hemos encontrado pacientes en los cuales llegan para tener un abordaje integral y debutantes con hipertensión arterial, como les comento. La primera impresión al elevarse la presión arterial es algo aquí está pasando que no es adecuado. Entonces, ponemos un instrumento de estos que nos ayuda y nos facilita el pronto diagnóstico. Y encontramos experiencias en las cuales personas jóvenes, hablamos de menores de 40 años, que no es la edad estimada, sino que sobrepasan los 55, 50 años para el desarrollo o el debut de la hipertensión, ya tienen hipertensión porque nos manifiestan síntomas nocturnos de dolores de cabeza. Dolores de cabeza, tomamos la presión durante el día, está normal, y luego encontramos que durante la noche en este monitoreo la presión arterial se eleva. ¿Cuánto es lo normal de la presión arterial durante el sueño? Mientras usted duerme, su presión arterial debe ser menor de 120, menor de 70. O sea, cualquier presión sobre esos niveles, estamos hablando de una hipertensión nocturna. ¿Cuánto es lo normal mientras usted está en actividad, mientras está despierto? Las cifras tensionales deben de ser menor de 135, 85. Y si sumamos tanto las presiones durante el día como durante la noche, tenemos un valor menor de 130, 80. O sea que si un instrumento de estos que ustedes ahora ven en sus pantallas, la presión arterial le reporta en las 24 horas un valor superior a 130, 80, estamos hablando ya de hipertensión arterial. Hay pacientes en los cuales nos manifiestan síntomas como mareos nocturnos, lo vemos muy frecuente en pacientes adultos mayores, mareos que se levantan al baño, se levantan a la casa, de la cama y se presentan síntomas en los cuales se ven asociados en muchos de los casos a descensos de la presión arterial y nos encontramos cifras de presión arterial menores a 90-60 y cuando van al consultorio encontramos la presión normal, pero ¿qué ocurre? Esa es su presión basal, una presión normal, pero durante pasa las horas de la noche la presión desciende en demasía y eso también trae riesgo de complicaciones en los cuales es importante decir que cuando la presión baja en cifras menores a 90-60 se reduce el flujo sanguíneo, o sea, hay menos irrigación a órganos vitales como el corazón, los riñones y el cerebro, que es muy importante. Entonces encontramos que estos pacientes pueden tener estados confusionales transitorios durante la noche y es por alteraciones en la irrigación cardíaca. Entonces es muy importante.
¿Y cuánto nos debe de descender la presión arterial durante la noche en conformidad al día? Nos debe de descender entre un 10 a un 20%. ¿Y qué ocurre si esa presión arterial no nos desciende adecuadamente? Existe entonces lo que son 4 categorías en las cuales el descenso adecuado de la presión arterial se considera como paciente DIPER, así se cataloga. El paciente no DIPER es aquel que no le desciende la presión arterial de un 10 a un 20%, o sea, desciende menos de un 10%. El paciente DIPER extremo es el que estábamos refiriéndonos, es el que le baja la presión en demasía, más de un 20%, y el reverse DIPER es aquel que la presión de la noche es superior a la del día. ¿Y qué trae como consecuencias esto? Incrementa el riesgo de presentar eventos fatales. ¿Y a qué eventos fatales nos estamos refiriendo? A infarto agudo de miocardio, a eventos cerebrovasculares, o sea, derrames cerebrales, insuficiencia renal, insuficiencia arterial periférica, que son condiciones que ponen en riesgo la vida de manera inmediata. Usted puede darse cuenta o establecer el riesgo que tiene de estas complicaciones para que, modificando tratamientos, usted pueda llegar a conseguir valores de la presión arterial que lo lleven a tener una condición que sea favorable en función del riesgo que usted puede tener. Ya que estamos hablando con respecto a esto tan importante para la población hondureña, doctor, háblenos un poco con respecto a la actividad física, el ejercicio. Usted ya nos comentó lo que hacía en su centro de atención integral, pero ¿cómo es que algunos pacientes dicen, no, bueno, yo hago ejercicio físico, pero se me sube la presión, entonces no voy a hacer? ¿Qué hacer en ese caso? Es importante poder determinar que, como ustedes vieron en imágenes anteriores, la presión arterial se eleva con el ejercicio. Eso es completamente normal. Lo anormal es que con alta presión usted haga ejercicio. ¿Por qué? Porque se le va a incrementar, pero su mecanismo de regulación lo va a saber compensar y no va a tener consecuencias. Pero a esa elevación que puede estar entre 40 y 70 milímetros de mercurio al hacer ejercicio, hay que decir que entonces tenemos que tener presiones arteriales menores de 140 para que eso no se convierta en un peligro. El ejercicio hay que dosificarlo. Se establece las recomendaciones en actividad física que deben de estar contempladas al menos 30 minutos al día, 150 minutos a la semana, o estamos hablando de 5 días de manera consecutiva. No está recomendado hacer espacios o descansos que lleven más de 2 días. Por eso le decimos al paciente a actividad física de lunes a viernes, haciendo ejercicios en los cuales estén contemplados en un tiempo de 30 minutos, pero que lógicamente se va midiendo, y ese es el punto. El ejercicio dirigido es lo que nos puede llevar a poder tener un mejor rendimiento y ver reflejado las condiciones en las cuales nos mejora la calidad de vida y nuestras enfermedades crónicas, que no son curables, pero sí tratables, y que no dependen solamente de poderse llevar diariamente un fármaco a un consumo, sino también poder hacerlo de manera integral. Entonces, una recomendación a usted que nos ve en los diferentes lugares del país es: siempre antes de hacer ejercicio, tome la presión arterial. Si su presión arterial es menor o igual a 140/90, usted puede iniciar una rutina y debe de hacerlo de manera gradual. ¿Por qué? Porque hay pacientes que le enviamos a hacer ejercicio y no explicamos que esto debe de ser paulatinamente. Usted comience con caminatas sin esfuerzo en línea recta, por llamarlo así, de 15 minutos, y que posteriormente usted lo va incrementando. En la consideración que debe de tenerse es tanto la presión arterial al inicio y posterior del ejercicio. Y eso lo que sí se puede hacer y se puede medir en este tipo de centros, porque estrictamente una condición previo al inicio de la actividad física es toma de presión inicial, toma de presión posterior. Y eso, ¿a qué nos ayuda? Nos va favoreciendo a establecer hasta cuánto este paciente, aunque él puede decir, yo puedo resistir, puedo seguir con el ejercicio, pero tanto su frecuencia cardíaca como su presión arterial dicen no, hay que parar y hay que seguir con el tiempo
inicial o retroceder en los minutos que hacía de actividad física hasta que esa resistencia vaya permitiendo un mejor control de las cifras de presión arterial, la frecuencia cardíaca, que eso tiene que ver con la capacidad de lo que es el bombeo de la sangre, es considerado como el concepto de lo que es gasto cardíaco. ¿Tiene cura la hipertensión arterial? La hipertensión arterial de causas secundarias sí pueden encontrarse respuestas curativas, pero existe una condición que en nuestra población joven estamos viendo, y probablemente en otro programa posterior podemos hablar en detalle, como es el síndrome metabólico. Esta condición que por el trastorno de obesidad o sobrepeso puede llevar a alterar la presión arterial. Entonces, sí hemos tenido ejemplos en los cuales el paciente, cuando se aborda el síndrome metabólico, el trastorno, se controla el control de colesterol, de los triglicéridos, se reduce la glucosa y se desciende el peso, hay personas en los cuales hemos tenido los casos que dejan el medicamento antihipertensivo, que fue de manera transitoria, pero ojo, esto debe ser supervisado por su médico. Lo que sí podemos decir en esta noche, que sí garantiza la actividad física programada y este manejo integral, es que se puede ver reflejado una reducción en la dosis de los medicamentos. Eso sí puede dejar establecido, porque en la medida que usted complemente con dieta y ejercicio, será eso, un complemento de su tratamiento que estaba llevando, de esa polifarmacia de 1, 2, 3, hasta 4 antihipertensivos que consumía. Y entonces, al tener esta intervención, usted va a ver reflejado los hechos, y los hechos se dan como la no utilización de múltiples fármacos. Nos tenemos que ir nuevamente y ya regresamos con muchísima más información para ustedes. No nos cambien. Envía la palabra salud al 90. En este segmento continuaremos hablando con respecto al tratamiento de la hipertensión arterial. Anteriormente ustedes ya habían escuchado de la voz del doctor Videa con respecto a lo que es el MAPA, que es muy importante y una nueva alternativa de tratamiento que usted debe de considerar para así poder mejorar su calidad de vida, para mejorar cada día y, por supuesto, obtener un diagnóstico oportuno. Y si ya tiene un registro del monitoreo de su presión arterial, pues mucho mejor. Así que el doctor Videa está para servirle en esta área y, por supuesto, todo lo relacionado con medicina interna y atención integral al paciente. Doctor. Correcto. Es importante poder establecer que esto implica un compromiso del paciente, porque nosotros tenemos en nuestro centro, en el Hospital DIME, en la Clínica CAMI, pacientes que inician su actividad a las 5 de la mañana. Yo pienso que cuando vemos una alternativa realmente palpable, medible, el sacrificio tiene que estar. Entiendo yo que no será fácil levantarse a las 4 de la mañana para estar a las 5, pero esa es la hora que se dispone. Y no de poner excusas, porque si usted realmente ve en esto una alternativa y un camino para lograr su meta, pues yo pienso que debe tener un sacrificio. Y es que el ejercicio, cuando hablábamos de este tema de manera integral, en temas de hipertensión, diabetes mellitus, debe de ser secuencial. Entonces, el paciente no puede ser o llegar un día a la semana o 2 veces por semana, no, debe de ser sistemático. Si usted ya se matriculó a las 5 de la mañana, debe de estar responsablemente, como nuestros pacientes lo hacen, de 5 a 6 de la mañana. Establecemos horarios en los cuales son 1 hora para pacientes, donde se atienden 2 pacientes por hora. ¿Por qué? Porque debe ser personalizado, porque debe ser individualizado este manejo, porque los requerimientos o resistencia míos no son iguales a los suyos. Lógicamente eso va cambiando y por eso tenemos que titular el ejercicio para lograr obtener una meta. Con respecto a la parte del tratamiento, que eso es muy importante, vemos reflejado ya pacientes que utilizan múltiples fármacos. Y una de las preguntas que nos hacen los pacientes es: doctor, tengo 10 años ya tomando este antihipertensivo, ¿lo debo de cambiar? La respuesta es no.
no si está llegando a la meta de control de la presión arterial. Si los objetivos se están cumpliendo, usted siga con ese medicamento, porque pasa que tenemos que cambiar un fármaco a los 6, al año, a los 2 años de estarse administrando por el paciente, porque si no llegamos a la meta, lo primero, lo recomendable como consejo es poder llegar a una dosis máxima del antihipertensivo y posteriormente hacer las combinaciones. Porque quitarlo de manera radical no es conveniente. Se deben de hacer ajustes, viene un segundo fármaco, llegamos a la dosis máxima, viene un tercero, y claro, si hay un tercero ya acompañado de un diurético, hablamos ya de una hipertensión resistente a tratamiento que pues deberá de requerir terapias agresivas, pero que son favorables para lograr un control de la presión arterial, como es la denervación renal, que es un procedimiento que hace en Hospital Dime y que pues acá se ha hablado en otras oportunidades, pero inicialmente usted no puede aspirar a un tipo de procedimientos cuando no ha hecho una intervención. Si ya tiene sobrepeso y obesidad, lo primero es que hay que modificar esas condiciones y hay que buscar las alternativas de manera integral. Entonces es permitirnos poder intervenir en usted de tal manera de que el ejercicio usted lo disfrute. Inicialmente, sí, es complicado el pensar que es una hora, parecerá que es eterno, que nunca va a terminar, pero que posteriormente usted va a encontrar un método de relajación a través de ejercicio que es muy importante, y aparte que va a llenar diferentes vacíos que en su vida no lo había estado logrando en función de que el grado de estrés, por ejemplo, que se incrementa, pero que el tratamiento más simple a tomar es la actividad física, que nos va a llevar a tener una mejor condición y posteriormente, pues aunado, vamos a ver reflejados mejores niveles en todos los sentidos, no solamente la presión arterial, el descenso de la glucosa, los descensos de colesterol y triglicéridos. Dicen, doctor, y con esto de la actividad física, ¿usted nos va a indicar algún fármaco porque tengo el colesterol y los triglicéridos elevados? No. Si va a tomar un compromiso de esto, usted va a ver reflejado que esos fármacos no se necesitan, y la fiel prueba va a ser que al mes que usted tome sus niveles y sus controles, los valores están normales. Es importante tomar conciencia que el acondicionamiento físico es un proceso, es del día a día, y según cómo vayamos avanzando en la disciplina que tenemos, porque también forma parte de la disciplina que tengamos a diario, eso es lo que se va a ver reflejado en el día a día y por supuesto a finales de mes, y con el objetivo de que no solamente sea un tiempo mientras bajo de peso, sino que para siempre. Recuerden participar y enviar sus mensajes a través del 9230, porque al finalizar este programa estaremos rifando un glucómetro, una herramienta importante, diagnóstica y por supuesto de seguimiento para su enfermedad. Así que enseguida volvemos. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, pero también le agradecemos al doctor Omar Videa, especialista en medicina interna, que nos ha venido a enseñar, a guiar con una pauta diagnóstica, con conocimiento de base, por supuesto, sobre la hipertensión arterial. Pero el doctor me ha solicitado un espacio muy importante donde él quiere dar a conocer su experiencia como locutor de radio. Hoy en día tiene un segmento especial importante los sábados donde habla de educación y prevención en salud, de diferentes temas y en esa área también. Doctor. Aprovechar, comentarles e invitarles a su teleaudiencia para que nos puedan seguir, y ese médico en comunicaciones que no encontraba durante el fin de semana, ahora lo tiene usted en HRN, La Voz de Honduras, a partir de los sábados, 10 de la mañana, donde estamos abordando temáticas en salud con el objetivo de poder llevar ese mensaje, y un mensaje que también lleva respuesta debido a que existen diferentes enfermedades en las cuales un consejo oportuno puede llevar a evitar una complicación. Entonces es muy importante que usted pueda seguirnos a través de HRN todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos en una próxima ocasión.
Lo recuerdo con mucho cariño, ex compañero de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Omar Videa. Con mucho orgullo y un placer poder compartir con él en Avances en Salud. Y a continuación, bueno, haremos la rifa del glucómetro que le hemos prometido en el transcurso del programa, una herramienta muy importante para usted. Que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.